Audiolibros, Caster. Trae para ti, el audiolibro, El martillo de las brujas, Maleus Maleficarum. Un libro considerado por dos autores dominicos, Jacobo Sprenger y Enrique Institoris. Introducción. Durante siglos el miedo al demonio, a todo lo relacionado con lo oculto y la profunda superstición, fruto de la ignorancia, tanto del vulgo como del clero, fue gestando todo un corpus de nefastos textos que culminó con la publicación del Maleus Maleficarum. Con este la Inquisición creó un auténtico infierno sobre la tierra. Durante siglos, la Inquisición se erigió como el mayor aparato censor de la historia humana. Las listas de libros malditos se incrementaron exponencialmente con su aparición, convirtiendo la quema de textos, la prohibición de la lectura y la persecución de científicos y escritores heterodoxos en su principal cometido. El mayor exponente de la censura y el control del saber fueron los llamados índices de libros prohibidos, extensos catálogos que incluían las obras y los autores de las mismas, indignos para la ortodoxia oficial de la religión cristiana. Pero dicha censura no fue la única actuación lamentable impulsada por la Iglesia Católica. Más de un siglo antes de que se instituyera la conocida como Congregación del Índice de Roma, un papa marcó el inicio de una brutal persecución de la herejía que culminó con la publicación del primer gran martillo de brujas, a pesar de que ya existían precedentes literarios del mismo. El más terrible de los textos apócrifos. La obsesión de la Iglesia por erradicar los cultos paganos de las llamadas brujas y hechiceros, a los que consideraba enemigos mortales de Dios, necesitaba dotarse de un texto que convirtiese en oficial el procedimiento a seguir para la lucha contra el maligno. En este contexto apareció el Maleus Maleficarum, el libro más funesto de la historia literaria. Conocido popularmente como Martillo de Brujos Exenamer. Su maléfica obra se comenzó a escribir a raíz de que Inocencio VIII publicase en Estrasburgo su bula, Sumis Desiderantes Affectivus, conocida también como bula bruja y tradicionalmente canto de guerra del infierno, el 9 de diciembre de 1484, dirigida, según el pontífice, a subsanar los errores que el Tribunal del Santo Oficio había cometido en torno a los procesos de brujería. En dicho documento Inocencio VIII se refería a un amplio catálogo de prácticas brujeriles que debían ser erradicadas y otorgaba un permiso especial a Enrique Kramer y Jacob Sprenger para proceder con absoluta libertad y contundencia a multar, detener, torturar y castigar, incluso con la pena máxima, a aquellas personas, generalmente mujeres, cuyas prácticas fueran sospechosas de demoníacas. Con la autorización de la máxima instancia político-religiosa de su tiempo, los inquisidores tenían vía libre para provocar una de las mayores masacres de la historia humana. La bula Sumis Desiderantes fue el empujoncito que necesitaban los autores de los martillos para dar forma a unas obras enfermas, incoherentes, retóricas y pedantes que fueron tenidas en cuenta durante siglos como códigos para torturar y asesinar a personas inocentes. La edición del Maleus. El citado Enrique Institor, un teólogo de avanzada edad que había ejercido como inquisidor para el sur de Alemania desde el año 1474, incluyó la polémica bula al comienzo del martillo. De esta forma, el dominico se aseguró la eficacia de su distribución, simulando una autorización papal que no era tal, y que brindaba a la obra una oficialidad que, de no existir, hubiese provocado su secuestro en las máquinas de la imprenta. El éxito del martillo fue enorme. Publicado en 1486, en menos de 2 siglos el Maleus Maleficarum contó con 29 ediciones. La obra de Kramer se erigió como fuente de inspiración de todos los tratados posteriores sobre el tema, a pesar de que su propia composición debía casi todo a textos anteriores tales como el Formicarius 1435 y el Praeceptorium, de Johann Snyder, prior dominico. Aunque se considera a Jacob Sprenger coautor del martillo, lo cierto es que profesor de teología en la Universidad de Colonia e inquisidor de Renania desde 1470, se había distanciado bastante de la postura de Institor cuando se decidió a escribirlo y colaboró en su redacción de forma más bien secundaria. El fraile gozaba de una renombrada reputación e incluir su nombre en el frontispicio del libro era la mejor opción para asegurar su éxito. Es extraño comprender cómo un libro, descrito como uno de los documentos más aterradores de la historia humana, pudo gozar de tal prestigio y admiración en países como Alemania o Francia, cuando en España, supuestamente más supersticiosa, fue considerado, y con razón, la obra de un loco. Lo más curioso del caso es que no solo la Iglesia Católica, a instancias de Roma, siguió a rajatabla los designios marcados por el manual, también los protestantes, enfrentados constantemente a los católicos por las cuestiones más diversas, convirtieron el Maleus en libro de cabecera de jueces tanto religiosos como civiles. Y es que la obsesión por el demonio, las brujas, los nigromantes y en suma por cualquier practicante de las ciencias ocultas fue moneda de cambio habitual desde el siglo XV hasta bien entrado el XVIII.
Apenas un siglo después de la primera aparición del martillo de brujos, los protestantes alemanes alabaron las nuevas ediciones de la obra publicadas en Frankfurt por el escritor y jurista Fischart. La intención del Malleus fue, para Institor y Sprenger, poner en práctica la orden que emanaba directamente de las Sagradas Escrituras de perseguir la magia, en concreto del Éxodo 22:17, que sentenciaba, a la hechicera no dejarás con vida. A pesar de la llamada de atención de la bula refiriéndose a la brujería de ambos sexos, los dominicos alemanes centraron sus iras en el femenino. En uno de los capítulos, bajo el título de ¿qué tipo de mujeres son supersticiosas y brujas antes que ninguna otra?, dan muestra de una misoginia sin precedentes. La mujer es, para ellos, la concubina del diablo, un ser maligno y despreciable por naturaleza, por lo que no es de extrañar que la mayor parte de la carne que sirvió de leña para las hogueras fuese del género femenino. Las descripciones de los inquisidores sobre la práctica de las brujas, que se repetirían una y otra vez en la oleada literaria que seguiría al Malleus, rozaban en ocasiones el delirio. Kramer escribe lo siguiente: las brujas de la clase superior engullen y devoran a los niños de la propia especie, contra todo lo que pediría la naturaleza humana. Estas brujas conjuran y suscitan el granizo, tormentas y tempestades, provocan la esterilidad en las personas y en los animales, y ofrecen a Satanás el sacrificio de los niños que ellas mismas no devoran. Una masacre sin precedentes. El Malleus Maleficarum dejó sentadas las bases de una persecución enfermiza que llevó a la hoguera a miles de personas, principalmente en países como Alemania y Suiza, aunque también en Italia y Francia, acusadas de brujería. A partir del siglo XV y hasta bien entrado el XVII se desató una ola de fanatismo irracional. Cualquier mujer que realizara ungüentos varios, saliera de su casa por las noches o incluso gozara de un bonito cuerpo era acusada de brujería. Fueron también muchos los niños condenados a la pena máxima, aun a pesar de su escasa edad. En los juicios que se organizaron por toda Europa cualquier declaración tenía validez, incluso la de locos y delincuentes. Si alguna vecina te molestaba no tenías más que acusarla de bruja para hacerla desaparecer. Llamar juicio a estos absurdos procesos es demasiado frívolo. Incluso el abogado defensor que existía era nombrado por el inquisidor encargado de juzgar a las víctimas, lo cual provocaba que éste no tuviera ni voz ni voto a la hora de defender a los acusados. Este universo de intereses creados, mentiras y envidias, que pasó tristemente a engrosar las páginas de la historia más nefasta del hombre con la denominación de Casa de Brujas, provocó que personajes ajenos al corpus eclesiástico, delincuentes y mercenarios, se pusieran al servicio del santo oficio para dar caza a las desdichadas, por lo que en la mayoría de las ocasiones las denuncias se debían más a motivos económicos que a prácticas ocultistas reales de las desdichadas. Para demostrar que una mujer y en ocasiones algún hombre estaba confabulado con el mal se creó la figura del punzador, una persona cuyo cometido consistía en punzar extrañas marcas que la acusada poseyera en el cuerpo. Si las mismas generalmente no eran sino lunares o manchas congénitas de la piel no sangraban, la sospechosa era automáticamente condenada por brujería. La mayor parte de las veces, no obstante, los punzadores e inquisidores se valían de simples trucos de simulación. El punzón se deslizaba por su mano sin llegar a penetrar en la piel del reo para hacer efectivas las condenas. Las torturas eran inimaginables. Muchos de los más brutales instrumentos destinados a obtener una confesión a cualquier precio fueron inventados en la época de mayor auge de los martillos de brujas, según Carl Sagan, en su excelente ensayo sobre el Malleus. En las galeras de la flota inglesa del siglo XVII, un punzador llegó a confesar que había causado la muerte de más de 220 mujeres en Inglaterra y Escocia a cambio de 20 chelines la pieza. Y lo afirmaba tan orgulloso, la locura llegó a límites inimaginables. El monje carmelita francés Jean Boudin, autor de otro exitoso martillo, el de Monomanía de los brujos, llegó a recomendar que para infundir a las brujas el temor de Dios se utilizaran cauterios y hierros al rojo vivo con el fin de arrancarles la carne putrefacta. El Malleus Maleficarum fue el más exitoso de todos los martillos, pero ni fue el único ni el primero. Contaba con precedentes en las obras del cruel inquisidor Bernardo Geuí o en las citadas de Nider. Tras el éxito sin precedentes de la obra de Kramer y Sprenger, fue obligación que cada inquisidor y juez poseyera sobre la mesa uno de estos manuales contra el demonio. Muchos fueron los miembros de la Iglesia que vislumbraron la brutalidad de estas persecuciones, pero pocos se atrevieron a contradecir a los inquisidores. La hoguera les rondaba. El más conocido de los martillos reformistas fue escrito por Benedict Karpsov, principal perseguidor de la brujería en Sajonia, y tenía por título, Practica Rerum Criminalum. Años después de su muerte, Philipp Andrea Oldenburger atribuyó a su persona la firma de más de 20.000 sentencias de muerte. Sin lugar a dudas que con ellas se aseguró un lugar en el cielo. La mujer es el navío del perverso Satanás.
Si bien en los siglos XII y XIII e inclusive principios del XIV se permite a las mujeres excepcionales desenvolverse autónomamente hasta cierto punto, a partir del siglo XV se reduce considerablemente la relevancia de las sabias y las santas. Efectivamente, es en ese siglo donde comienzan los maestros y oficiales de los gremios a atacar a sus competidoras, especialmente a las industriosas beguinas, y cuando se desencadena el exterminio sistemático de decenas de miles de mujeres doctas y, principalmente, no doctas, en particular las más débiles, o sea, las ancianas, las menesterosas o las sin marido. Este proceso no concluirá sino hasta los albores del siglo XVIII en la Europa del Este. Y tal desenfreno se da bajo el embozo de una ideología agudamente masculina y militar, que confinaba a las mujeres a una categoría de absoluta sumisión y que encomiaba las capacidades viriles de ataque, así como la fortaleza varonil ante cualquier agresión. Tal ideario, afirma Duby, tendía inequívocamente a no apiadarse de los más débiles. Sobre este fenómeno antifemenino por antonomasia es importante recalcar que mujeres de la talla de Hildegarda de Bingen o Juana de Arco, quienes reclamaron e hicieron firme uso de sus dones de mando y obraron con independencia, suscitaron desde el siglo XII, en dominios eminentemente masculinos como el de las autoridades de la Iglesia y el de los gobernantes seculares, un temor nacido de la idea de que, precisamente a causa de sus virtudes, en particular al poder de su palabra, tales mujeres y sus potenciales seguidoras podrían constituir una amenaza u oposición real a la supremacía del varón sobre el mundo conocido. Y ese miedo, ese recelo resultante de haberse desafiado la autoridad del hombre por parte de un puñado de féminas portentosas, se fue extendiendo y multiplicando, ya convertido en fobia, incluso hacia las más humildes campesinas de toda Europa, desde Finlandia hasta Italia, desde Escocia hasta Rusia, señalan Anderson y Sincer. Philip Aries observa. Es posible que durante la Edad Media la desconfianza hacia la mujer haya aumentado entre los hombres y, en particular, entre los clérigos, como una especie de reacción de defensa ante la importancia que había adquirido la mujer. Esta circunstancia se conjugó, deplorablemente, con arraigados atavismos, como la creencia de que la magia y las fuerzas sobrenaturales existían y de que la mujer estaba esencialmente vinculada a ellas. Asimismo, esta reacción antifemenina estaba conectada, a mi juicio, a otro novedoso y paradójico estado de cosas que explicaré enseguida. Pronatalismo antifeminista. Con el fin de poder comprender la nueva situación anunciada recurriré, primero que nada, a los historiadores Heinzen y Steiger. Durante los 500 años que van del principio del siglo IX al final del XIII la población europea se incrementó solo en 45 millones de personas, de 30 a 75 millones, y después decreció en el siglo XIV debido a la ominosa conjunción de la fatal peste negra, las hambrunas, las guerras y diversos desastres climatológicos. En cambio, en los 500 años comprendidos de 1475 a 1975, esa misma población se decuplicó, aumentó de 64 a casi 640 millones. Ahora bien, una de las fuentes del gran crecimiento demográfico europeo, iniciado en las postrimerías de la Edad Media, fue la Bula Pontificia Summis Desiderantes Affectivus, de 1484, en la que el Papa Inocencio VIII instaba a la policía inquisidora a combatir un supuesto culto satánico que se estaba generalizando en los obispados alemanes, ordenando destruir, ahogar y exterminar los encantamientos desplegados, entre otras cosas, contra el buen desenlace de los partos de las hembras. Esta iniciativa papal ocultaba el deseo de promover la natalidad en la población, como medida esencial para contrarrestar los estragos de la peste. De ella se derivó, 2 años después, el Manual del Perfecto Cazador de Brujas, el Maleus Maleficarum o Martillo de las Hechiceras, escrito a solicitud del propio Inocencio VIII por los clérigos Enrique Kramer y Jacob Sprenger. Para ambos dominicos la mujer era, un enemigo oculto y engatusador. Semejante política, antisatánica y proclive al crecimiento demográfico, oficializaba ciertas actividades antifemeninas que ya existían en el siglo XIV, tanto en Florencia como en París. En estas ciudades las mujeres fueron acusadas desde entonces por los hombres de despertarles la impotencia o la lujuria con sus brebajes, y existen pruebas parciales de unos 500 procesos realizados contra mujeres sospechosas de practicar la brujería, muy frecuentemente alrededor de los fenómenos de la fertilidad y la fecundidad en Alemania, Francia y Suiza, durante los siglos XIV y XV. Uno de los primeros juicios en el que una mujer fue llevada a la picota por haber adquirido su maléfico poder mediante relaciones sexuales con un incubo tuvo lugar en Irlanda, en 1324 a 1325. Y un caso extremo de la malévola fantasía que encerraban estos procesos fue el de una joven de Zwickau, Alemania, quien fue quemada en 1477 con todos sus libros y muebles por haber abortado una fruta, con modo erróneo, aducían sus juzgadores.
Estas prácticas persecutorias, que se desataron al margen de la siniestra orden monacal de los dominicos, fueron quizás el principal corolario de que la nobleza y la Iglesia patrocinaran una mayor reproducción humana con el fin de asegurar en el largo plazo el ya muy menguado poder feudal, después de la gran mortandad provocada por los 4 jinetes del apocalipsis trecentista. En Italia, por ejemplo, la población se redujo a la mitad y los pueblos de Alemania vieron perecer casi las 2/3 partes de sus habitantes, mientras que Provenza y Cataluña perdieron el 80% de su población. Inocencio VIII fue, en última instancia, la punta de lanza de la histeria de los estadistas y los prelados, así como del orgulloso racionalismo misógino masculino y de una población ingenuamente crédula en general. La superstición tocaba todos los campos de la vida cotidiana. En materia de salud, desde la época carolingia se aplicaban, para aliviar los dolores, remedios como este: si había dolor, se colocaba en la zona de molestia una flecha y se recitaba el siguiente ensalmo: sal, gusano, con 9 gusanillos, pasa de la médula al hueso, del hueso a la carne, de la carne a la piel y de la piel a esta flecha. Por otra parte, eran muchas las curas milagrosas de todo tipo, como es el caso de la sanación especialmente de enfermos desahuciados a través del simple contacto con libros sagrados. El hecho es que las víctimas fundamentales de los afanes repobladores fueron las personas dedicadas a esta clase de tratamientos, mágicos o no, es decir, las yerberas y, singularmente, las parteras, sapientes mujeres que conservaban la dilatada tradición asociada a la procura del buen alumbramiento, pero también a los recién satanizados ejercicios de la anticoncepción y el aborto por medio de pociones elaboradas con hierbas medicinales. Ya a principios del siglo XIV, el afamado médico y sabio español Arnaldo de Villanova, 1240 a 1313, desacreditaba a las comadronas de Salerno denunciando que, en el momento del parto, administraban a la parturienta un menjurje pimentoso mientras le susurraban al oído, junto con el Pater Noster, esta misteriosa fórmula cabalística, y, en todo caso, diabólica. Bisomie lamion lamium, acerai vacina daus abaud, benedictus qui venit, in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Acerca de estos y otros remedios, baste leer la descripción que hace Pármenos sobre la parafernalia que utilizaba Celestina para atender debidamente a mujeres y hombres: fragancias, afeites, alambiques, antus, lejías, aceites, redomas, bálsamos y técnicas diversas con objeto de hacer aparecer virgen a una mujer que no lo era. 3 veces vendió por virgen a una criada que tenía. Estas profesionales fueron tildadas de brujas, y, en una época en que se creía que Satanás había sido condenado al infierno por haber tenido relaciones sexuales con las hijas de los hombres, era consecuente que también se las tachara de relacionarse con el demonio. La sistemática campaña de desprestigio orientada a su exterminio que arrastró a muchas otras mujeres que representaron un peligro para el poder político y eclesiástico alcanzó, según el posiblemente exagerado cálculo de Romerman, la cifra de 6 millones de mujeres inmoladas. No obstante, y como era de esperar, existe discrepancia en cuanto a los números, ya que según ciertos autores e investigadores quienes han hurgado por décadas en archivos eclesiásticos tanto a nivel de parroquias locales como en los archivos centralizados de los obispados, la cifra podría ascender a 8 millones de ajusticiados, hombres y mujeres, entre los siglos XV al XIX. Aquí no se incluyen las víctimas anteriores al siglo XV, de muy difícil estimación, ni las incontables víctimas en las Indias. Estas cantidades parecerían influidas justificadamente por las dimensiones del holocausto consumado por los nazis. Otros autores, más cautelosos, señalan que habrían sido liquidadas únicamente 300.000 mujeres desde que Inocencio VIII promulgara su implacable bula, hasta que fue quemada la supuestamente última sentenciada en 1782, una doméstica suiza. De cualquier forma, las estimaciones del rango de este sacrificio masivo varían entre 9 de millones y 40.000 mujeres asesinadas. Lo cierto es que eran ajusticiadas en la hoguera o mediante la tortura, el degollamiento, el estrangulamiento, la descuartización, la horca o la grotesca prueba de agua. Tal prueba consistía en atar de pies y manos a las mujeres sospechosas de hacer encantamientos y en arrojarlas luego al agua. Si se ahogaban, eran inocentes, pero si no, se demostraba entonces su identidad de brujas y hechiceras, razón por la cual se las condenaba a muerte. Las sospechas y las persecuciones se agudizaron en el siglo XVII, toda vez que la élite clerical y secular tuvo que crear las condiciones necesarias para reinstaurar la confianza en las instituciones reinantes, puestas en tela de juicio a raíz de la reforma religiosa, primera mitad del siglo XVI, que cuestionó la fe católica y su liturgia y que produjo, en muchos países, el reemplazo de una doctrina por otra y de un príncipe por otro. Los recelos se exacerbaron tanto que Henningsen refiere que Pierre de Lancre,
consejero del Parlamento de Burdeos, al retornar en 1609 de una expedición al Pays de la Borud, lo hizo convencido de que los 30.000 vascos de la región, mujeres y hombres, eran brujos. Al año siguiente, el inquisidor de Pamplona juzgó y mandó ejecutar a la reina de las brujas, la demoníaca vasca Graciana de Barrenechea, y a 52 miembros de su secta. En esa revuelta atmósfera, las mujeres, con sus remedios tradicionales, arcaicos sortilegios y salmos ancestrales, todos ellos ajenos a los poderes oficiales, parecían confabularse a fin de coadyuvar en la vacilación y el caos. Las hechiceras y brujas, y desde luego las curanderas, comadronas, alcahuetas, virgueras, las que restituían la virginidad, o hacían virgos, barraganas, adivinas, ladronas, prostitutas, perfumistas, viudas, ermitañas, limosneras y un sinfín de campesinas analfabetas y más bien ancianas, terminaron siendo, pues, agentes del demonio y, en la delirante fantasía popular, hasta oficiantes de sucios ritos bajo diabólicos altares. Ocasionalmente, las mujeres y los hombres sí llegaron a perpetrar aquelarres y misas negras, y a cometer crímenes con un claro contenido erótico, sintiéndose verdaderamente poseídos por Satanás, como sucedió en los cruentos prados de Berroscoberro. Al diablo que se hacía presente en esos cultos se le veía como un monstruo sexual cazamujeres, de ahí que el dominico bretón Alain de la Roche, quien difundió el uso del rosario, viera al demonio, anota Huizinga, con repulsivas partes sexuales, de las que surgía un río de fuego y azufre que, con su humo, obscurecía la tierra. En la tardía Edad Media ya se le adjudicaba a la mujer tener una relación con el diablo, bien sea en los aquelarres a través de las invocaciones que realizaban las brujas, o mediante la posesión satánica. Incluso se la hacía susceptible de practicar la copulación con el espíritu del mal y de ostentar máculas en la piel provenientes del contacto con Luzbel, y también se la acusaba de poseer propiedades demoníacas, tales como emitir palabras dulces o capciosas, o de ser temporalmente hermosa. Acorde con las tendencias antihechiceriles, el arcipreste de Talavera, insigne cronista de su tiempo, la primera mitad del siglo XV, dice en tono didáctico, refiriéndose a las mujeres que desean atrapar a un hombre en sus redes amorosas. Comienzan a hacer hechizos, encantamientos y obras diabólicas más verdaderamente nombrados, y ellas dicen les va en querencias. De estos son causa las viejas matronas, malditas de Dios y de sus santos, enemigas de la Virgen Santa María, y entonces toman oficio de alcahuetas, hechiceras, y adivinadoras, por hace perder las otras como ellas. Oh malditas, descomulgadas, difamadas, traidoras, alevosas, dignas de ser quemadas. Cuántas preñadas hacen mover, por la vergüenza del mundo. Ante tal estado de cosas se instituyó un trío de consignas sobreentendidas, a saber, denunciar, enjuiciar y ajusticiar a todo supuesto engendro femenino. El primer ordenamiento lo realizaban fundamentalmente los lugareños, vecinos y parientes, que se acusaban mutuamente revelando la existencia de mujeres que vivían, como se ha expresado, al margen de las expectativas del pueblo, principalmente debido a su pobreza, vejez o soledad. Sumamente peligroso resultaba para aquellas desdichadas hacer gala de gran carácter, autoridad y disposición para el mando y la organización, por no mencionar desviarse de la secular tradición del modus vivendi de aquellos pueblos o aldeas donde vivieran. Y cualquier denuncia estimulaba, con frecuencia, el arranque de una incontenible reacción en cadena o ramificada, ya que una inculpada podía, vengativamente, llevar al banquillo a otra u otras y así sucesivamente. Caro Baroja ejemplifica esta impune furia de la tora con el caso de una reconocida hechicera de Esdin, quien, antes de ser agarrotada, llevó a la muerte en 1317 a la inocente condesa de Artois por la infundada fabricación de filtros y venenos. La segunda instrucción tácita se cristalizaba en los juicios, donde se llegaba a preguntar a las presuntas brujas cosas tales como si se mojaban cuando llovía o dónde se sentaba el diablo en los aquelarres. La ejecución se llevaba a cabo gracias a la aplicación cabal del conjunto de ceremonias jurídicas, principios científicos y ordalías con que contaban los represores funcionarios de la Iglesia y del Estado. William Monter refiere el siguiente caso, acontecido en 1539, Jeanette Clerk, llevada a los tribunales por su vecino como consecuencia de que éste había sufrido un daño, un castigo de Dios, había perdido su vaca. Después de la penosa tortura confesó lo que la Inquisición ginebrina esperaba. Ella montaba sobre una escoba y volaba hasta la sinagoga, acompañada por un demonio llamado Simón, con él practicaba el sexo contra natura, su semen era helado y la cicatriz que tenía en su rostro provenía de un mordisco dado por ese ser diabólico, ingería manzanas, pan blanco y vino blanco en los aquelarres, y celebraba satánicas reuniones los jueves y los viernes. Este tipo de horrendas declaraciones forzadas incluían la fornicación con animales,
bestias imaginarias o sapos ataviados con ropajes fantásticos, conversaciones con infantes fallecidos o asesinatos y devoramientos de estos antes del bautismo, profanación reiterada de la hostia y otros géneros de gravísimas herejías, transformaciones y metamorfosis diversas, provocación de tempestades y de plagas, impotencia masculina u odio entre personas, ilusión de que se ha perdido el miembro viril. Derrotas en las guerras, y la consabida elaboración de ungüentos y pócimas con todo tipo de sustancias nauseabundas, como excrementos y putrefacciones. Valiéndose de un creciente y perturbado alud de delaciones, juicios e inmolaciones, las autoridades oficiales debían, por una parte, apaciguar la angustia de los terratenientes por la pérdida potencial de sus espacios de señorío y facultad, y, por otra, aplicar sus desalmadas políticas repobladoras. No era menos importante su necesidad de mantener a raya al maligno con la colaboración de la sociedad medieval en su conjunto y transferir sus faltas y culpas morales, manifiestas en los señalados castigos de Dios, a la enemiga número uno del poderoso varón, la mujer, la perversidad universal, el mismísimo demonio apoderado de su genio y figura. Hay un cierto tipo de relatos que nos habla de asignaciones diabólicas a mujeres, con el fin de que el hombre ponga una temerosa distancia entre ellas, como es el caso que se relata en Barlaam y Josafat, donde un joven príncipe, que hasta entonces ha pasado recluido aprendiendo la sabiduría acumulada por la humanidad, sale con su maestro de su refugio a conocer la realidad del mundo. El muchacho quiere saber qué es todo lo que ve, hasta que pasan dos muchachas hermosas por la calle. Entonces inquiere qué son esos seres que tanto le llaman la atención, a lo que su mentor le responde que son unos diablos. Y cuando el rey pregunta a su hijo qué es lo que más le ha gustado de todo lo que ha visto, el príncipe le contesta, inocentemente, los diablos, padre. En el libro de los ejemplos por ABC hay un relato similar. Esta colección, compuesta por el religioso Clemente Sánchez de Bercial entre 1400 y 1421, fue la más monumental de todas, pues llegó a contener hasta 540 pequeños relatos, aptos para ser utilizados en el sermón habitual de los domingos o en la prédica de los monjes mendicantes. Resulta, según el ejemplo en cuestión, que se encuentran dos hermanos contemplando, desde una ventana, todo lo que transcurre por la calle. En eso, vieron pasar una mujer delante de ellos bien vestida y bien afeitada. Y uno de ellos, que nunca vio a la mujer, demandó al otro qué cosa era, y le dijo que era cabra. Otros dicen que dijo que era ojo del diablo. Sin embargo, un fenómeno que rebasaba en malignidad a la semejanza con Luzbel, el trato carnal o la posesión, era la condición de la mujer como vehículo ideal escogido por el demonio para dañar al hombre, el que la mujer fuera, tal como lo describía Anselm Turmeda en 1398, en su libro, El navío del perverso Satanás. Un ejemplo de esta iniquidad lo brinda Castigos y documentos para bien vivir ordenados por el rey Don Sancho IV, texto elaborado de 1292 a 1293 por un equipo de eruditos clérigos españoles que acompañaron al rey Sancho en algunas campañas militares. El libro, estructurado mediante el recurso del padre que amonesta a su hijo, un espejo de príncipes, desarrolla toda una teoría de valores espirituales cristianos y promueve el interés por las prácticas religiosas. Enarbola como meta central transmitir numerosas advertencias de Sancho a su pequeño hijo, el futuro Fernando IV, con el lodebel fin de que fuera un buen gobernante. Su leitmotiv es el no tomar el mal camino como consecuencia de dejarse llevar por el demonio, el mundo y la carne. Este texto, si bien se sitúa dentro de la línea de la literatura alfonsí, no encaja exactamente dentro de la catalogación de colección de exemple, dado que sus más de 20 relatos, muchos de origen oriental, se mezclan con una profusión de consejos y máximas provenientes de la tradición medieval europea y de la patrística. Entre sus páginas brotan desde Boecio hasta las decretales de Gregorio IX, pasando por referencias extraídas de la crónica de Alfonso X y de Regimine Principum de Egidio Romano. Sus Sententiae, como las que se citan de Pedro Lombardo, lo ubican más bien dentro de la literatura gnómica. Veamos el exemplum. Un viejo ermitaño lleva 30 años de soledad y de alimentarse con agua y hierbas del monte. Pesándole al diablo, un hombre tan casto y frugal, decide aparecérsele a la entrada de su cueva, un día de intenso frío, con la forma de una niña hermosa, huérfana, hambrienta y extraviada. El eremita, que siente afecto por todas las criaturas de Dios, la acoge, le da un poco de pan y la cubre con un tosco manto de pieles. Después de comer, ella rompe a llorar con gran desconsuelo, por lo que el ermitaño comienza a mirarla más a menudo, a hablarle y a acercarse a ella con ternura. La cálida e íntima situación provoca que se besen, y que el viejo desee su voluntad cumplirá más. De pronto, la mujer se desliza entre sus manos.
y el diablo saltó encima de una viga semejante cabrón y comenzó a reírse a grandes risadas del ermitaño. Y el diablo le dice: mezquino, mientes, ¿cómo te supe yo engañar y cómo pudiste perder en una hora los 30 años que has pasados? La mujer muy hermosa y muy niña era el mismísimo demonio, y el diablo era, precisamente, la niña. Esta es la concepción más negativa posible que se puede tener de la mujer, y es una imagen más o menos común en el medievo. Uno de tantos ejemplos lo brinda una escena de tentación diabólica representada en un capitel del siglo XII de la iglesia de la Madeleine en Vézelay, en la que se ve a Satanás ofreciéndole una mujer a San Benedicto. Las descripciones de la época se refieren al trío de personajes, de derecha a izquierda, como Sanctus Benedictus, Diabolus y Diabolus, respectivamente, es decir, que el diablo y la mujer son perfectamente intercambiables. El diablo toma forma de mujer, porque a los buenos puede hacer daño, reza el epígrafe de un exemplum para predicadores tomado del libro de los exemplos, donde se observa que el diablo es susceptible de presentarse, no solo como hermosa doncella, sino como una anciana que parece buena persona, pasando así por todos los tipos de mujeres según la oportunidad. Esta colección de exemple, compuesta por el religioso Clemente Sánchez de Bercial entre 1400 y 1421, fue la más monumental de todas, pues llegó a contener hasta 540 pequeños relatos, aptos para ser utilizados en el sermón habitual de los domingos o en la prédica de los monjes mendicantes. El exemplum en cuestión es como sigue. Un fraile apóstata anda fugitivo en compañía de una mujer de 70 años que le brinda su amistad y apoyo. En eso, un cierto ministro de la iglesia de Borgoña encuentra al relapso y le suplica dulcemente que retorne a la orden y que lleve a cabo la penitencia que le corresponde. Entonces la vieja se opone e insta al fraile a seguir su camino. Por fin, el renegado acepta volver a la religión y parte rumbo a León. La vieja, que no es otra que el demonio, dice en aquel momento: por aquel Dios que tomen todos los diablos del infierno, non sé qué hiciste de mi compañero, pero sé tanto que aquel que tú dices no es mi compañero, antes diverso de mí. Por lo tanto hay que estar atentos y atemperarse, pues el hombre puede ser seducido o atacado en cualquier momento por su demoníaca enemiga, la mujer. Sed sobrios y velad, dice 1 Pedro 5:8, porque vuestro adversario, el diablo, anda alrededor buscando a quien devorar, y no debe olvidarse que las serpientes, animales diabólicos por excelencia, eran imaginadas como bestias que se escabullen, que se ocultan, que pueden aparentar que no están presentes, pero que son devoradoras y hacen daño con la boca, con la palabra. Por último, véase cómo el demonio, o los demonios, acometen, con forma de mujer, a hombres ancianos, maduros o incluso a niños, con tal de atentar contra la castidad, inclinar a la apostasía u obtener una ventaja de cualquier tipo. En la colección Sendebar, también conocida bajo el sugerente título de Libro de los engaños y asallamientos de las mujeres, extraordinaria obra de procedencia india, traducida al castellano a mediados del siglo XIII por orden de Fadrique, hermano de Alfonso X, el Sabio, se lee el siguiente relato. Un joven príncipe, persiguiendo un venado, se pierde en el monte. Yendo a caballo por una senda se encuentra a una moza que lloraba porque le dice se ha caído del elefante en que venía cabalgando junto con sus parientes, también se halla perdida. El niño se compadece de ella y la sube a la grupa de su caballo. Cabalgan hasta llegar a una aldea abandonada. Ahí, la moza baja de la bestia y penetra en una casa ruinosa, y cuando vio el niño que tardaba, descendió de su caballo y subió en una pared y vio que era una diabla que estaba con sus parientes. La moza, la diabla, el abominable súcubo, quería extorsionar al infante por suponerlo rico, hijo de rey. Así pues, haciendo gala de una notable misoginia, el poder religioso y secular deseaba, mediante la literatura didáctica, convencer al hombre de que el demonio, convertido en mujer, hecho mujer, quería arrebatarle su fe, su pudor, su sabiduría y hasta su dinero. En este trabajo se han presentado algunos ejemplos en los que el diablo toma la forma de mujer para atentar contra la fe, la castidad y el patrimonio del hombre. El demonio adopta la figura de una hermosa niña desvalida, de una noble moza perdida o de una anciana buena samaritana, y ataca respectivamente a un viejo ermitaño, un niño y un fraile. Con esto deseo destacar la visión extrema del poder religioso y secular, que hizo aparecer al sexo femenino, en la literatura ejemplar de esos siglos, como un género rayano en lo diabólico. Se desprende de cuanto antecede. El desprecio y maltrato a la mujer alcanza, todavía hoy, niveles extremos absolutamente intolerables. En este momento, es probable que una niña somalí esté siendo sometida a la práctica de la infibulación. Tal costumbre es, para desgracia de estas mujeres africanas, un sangriento rito consistente en cercenar, por lo común sin anestesia ni asepsia,
el clítoris, los labios menores y la mayor parte de los labios mayores de la vulva. Tan irracional mutilación, ejercida por las culturas nómadas de Somalia, obedece a la creencia atávica de que los genitales femeninos son malignos, demoníacos. Las familias presuponen que únicamente después de esta operación las muchachas dejarán de ser impuras, lascivas e insaciables sexualmente. Solo así podrán ser apetecibles para el matrimonio, concertado, desde luego, por el padre de la joven. Ante estas notables creencias milenarias, me pregunto, ¿dónde ha estado el demonio todos estos siglos, en la mujer, o en la cultura? Audiolibros Caster, te da las gracias por llegar al final de esta lectura, esperando haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte al canal, y dar me gusta.